Mientras buscan el texto, allí les recuerdo, si bien ya hace como 2 semanas que lo mandé, mañana lo voy a mandar de nuevo para poder hacerles acordar. Tenemos una mañana de trabajo el sábado que viene. Hay que poner el tanque arriba, hay alguien que sabe ahí para hacer eso. Y después hay que limpiar el garage de la iglesia, así que 2 trabajitos para hacer ahí. Así que una mañana de trabajo para los hombres, ¿sí? Vamos a ver después a partir de Corallo, seguramente a partir de las 8 va a ser, algo así, va a estar bien, 8 o 9, para empezar y poder hacer eso. Así que son los hombres invitados para poder participar de este día de labor. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 3 en sus Biblias. Los invito a ponerse de pie aquellos que pueden hacerlo, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Oramos. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Padre, que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos, que obres de una manera poderosa para que la Escritura pueda atrapar nuestra atención, la verdad pueda volverse sublime, importante para nuestras almas, y oramos, Padre, que escapemos de cualquier pensamiento que nos distraiga de lo que quieres hablar en esta mañana. Úsala para llevar a aquellos que no te conocen a Cristo y para que los creyentes podamos madurar y crecer en su semejanza. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el estudio de Corintios después de haber hecho un alto con la celebración de la Navidad, y seguimos con nuestro estudio que seguramente nos va a tomar unas cuantas predicaciones durante este año, ¿sí? Y llegamos al capítulo 3, gracias al Señor, en el avance del estudio, que tiene como título en mis notas la acusación central. Y ayer hablábamos en la reunión de oración que orasen por el mensaje de hoy, porque es un mensaje difícil para dar, porque me imagino al apóstol Pablo escribiendo esto en ese momento que él estaba escribiendo la carta a los Corintios, porque llega un momento clave de la carta, ¿sí? O el primer problema que él quiere tratar. Bueno, como venimos diciendo, en 3, 1 al 4, Pablo llega al clímax, ¿sí? Al clímax en la corrección de la división de la iglesia. Recuerden que el capítulo 1, 10 hasta el capítulo 4 al final, todo esto trata sobre el tema de la división dentro de la iglesia en Corintio. O sea, todo lo que se habla en esos capítulos, todo tiene que ver con Pablo tratando de resolver o dando pautas para resolver el problema de división dentro de la iglesia en Corintio. Bueno, acá llegamos al clímax de esto. De aquí en más, lo que sigue, los 2 argumentos más que dan de Pablo, viene como embajada. Pero acá llega el momento de mayor tensión en el tratamiento de la división en la iglesia en Corintio, ¿sí? O sea que Pablo llega acá a la confrontación del pecado. A eso llegamos nosotros cuando hablamos del clímax, cuando el pecado de los corintios o los corintios son confrontados con su pecado, ¿sí? Y la reprensión que Pablo da en estos 4 versículos en contra de ellos es muy dura, hermanos, ¿sí? Por eso hablamos ayer de un mensaje difícil. Pablo los acusa a ellos de una cosa, de ser carnales. Esa es la acusación que encontramos aquí. Noten que el énfasis está muy claro en esos 4 versículos. Versículo 1, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Versículo 3, porque aún sois carnales. Al final del versículo 3, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4 termina diciendo, no sois carnales. ¿Cuál es el énfasis? Ustedes son carnales. Esa es la acusación muy fuerte que se da aquí en este texto acerca de los corintios. O sea, Pablo le está diciendo, el problema de las divisiones, queridos corintios, es porque ustedes son carnales. ¿Sí? Esa es la acusación contra ellos. Y esta acusación que Pablo da aquí en estos versículos, tiene como base capítulo 2, versículos 6 al 16, que fue lo que vimos hace 2 semanas. ¿Sí? Tiene como base esa exposición acerca de la sabiduría de Dios. ¿Sí? En esa exposición de 2, 6 al 16, Pablo habla allí acerca de la persona espiritual,
¿sí? Habla del creyente cuando habla del espiritual allí, y habla de la persona natural en esa exposición. Cuando habla del natural, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, bueno, se está refiriendo al incrédulo, ¿sí? Enseñando por qué el primero, o sea, el creyente, puede entender la sabiduría de Dios y por qué el segundo, el hombre natural, esa sabiduría de Dios la ve como una locura. Ese fue el argumento en esos versículos, ¿sí? Bueno, con base en eso, que acababa de decir en esos versículos, Pablo confronta el pecado que originó la división dentro de la iglesia. Así que 2, 6 al 16 está unido a 3, 1 al 4, ahí está unido esas dos secciones por la expresión con la que comienza capítulo 3, de manera que, ¿sí? Ese es el conector, ese es el que conecta gramaticalmente una sección con la otra, ¿sí? De manera que, y esa de manera que está indicando que lo que sigue es consecuencia de lo anterior, ¿sí? Eso es lo que significa ese conector gramatical. Es como que Pablo está diciendo, con base en lo que acabo de decir, doy esta reprensión. No doy esta reprensión porque me molesta que ustedes están divididos, Corintios. La verdad que me tienen un poco cansado. No, yo doy esta reprensión, que lo llamo a ustedes carnales, por lo que acabo de exponer hace un momento, por la verdad doctrinal que acabo de exponer hace un momento, es que yo acuso a ustedes de ser carnales, es lo que está diciendo el apóstol Pablo con ese conector gramatical. Sí, de manera que, en consecuencia de esto, mi conclusión es que ustedes están, queridos hermanos corintios, en un pecado de carnalidad. Pero, antes de exponer lo que dice este texto aquí, nosotros necesitamos definir bíblicamente qué es ser carnal. Porque eso es muy popular utilizar en el ambiente evangélico y hablar de tal creyente porque tal creyente es un carnal. Bueno, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de ser carnal? Bueno, esa palabra carne, que se utiliza en el Nuevo Testamento más que nada, ¿sí?, es usada en la Biblia para referirse en primer lugar a la composición del cuerpo y el alma humana, ¿sí? Habla de carne como para referirse a que alguien es un humano, ¿sí? Sencillamente eso. Por ejemplo, son textos conocidos, Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a la humanidad del Hijo de Dios, ¿sí? Fue hecho humano, está diciendo. También se usa así en Gálatas 2.20, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, hablando acerca de mi ser, en lo que yo soy como humano, lo que ahora lo vivo como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Primera de Timoteo 3.16 también se usa así esa palabra. Dios fue manifestado en carne, y ahí se utiliza de esa manera. Y también Hebreos 5.7, entre otros textos que encontramos en la Escritura, dice que Cristo en los días de su carne, hablando de su humanidad, de Él como un ser humano como nosotros, ¿sí? Bueno, así que la palabra carne en algunos textos se utiliza de esa manera para hablar de la composición del cuerpo y del alma humana. Pero también esa palabra en otros textos de la Escritura se utiliza para hablar justamente de la naturaleza humana dominada por el pecado. Así que hay otros textos donde el significado es otro, y es para hablar justamente de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por ejemplo, no lo vamos a ver ahora, porque es un texto extenso, pero creo que los que leen la Escritura lo pueden tener presente, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 24, en ese texto se habla acerca de las obras de la carne, pero ahí ya la carne no se refiere a la composición humana, sino a la naturaleza pecaminosa que nos domina a nosotros, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa de la que habla allí Pablo en Gálatas, las obras de la carne, ¿sí?, es una naturaleza imposibilitada para obedecer a Dios, porque no quiere ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos capítulo 8, lo tienen aquí, ahí está, muy bien, lo tiene ahí el texto, Romanos 8, 7 y 8, dice así, los designios de la carne, y ahí se refiere a esa naturaleza que nos domina a nosotros, ¿sí? Las decisiones de la carne, ¿sí?, la voluntad de la carne, ¿sí?, los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Bueno, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Este texto es muy importante para hablar acerca de antropología bíblica. Hay una imposibilidad en el ser humano para obedecer a Dios. Es por eso que hablamos acerca de una intervención de Dios en la salvación, porque el ser humano por sí mismo no puede. Dice, no pueden sujetarse a la ley de Dios, pero no solo eso, ni tampoco quieren.
Usted dice, bueno, pero si alguien quiere, bueno, mire, la realidad de la naturaleza humana es que ninguno quiere. Dios tiene que poner él dos cosas, el querer y el hacer. Las dos cosas las da Dios. Dios ha dado el querer como el hacer a los que son salvos, listo, están equipados ahora para hacer aquello que humanamente es imposible. Bueno, ahí habla acerca de la carne como una imposibilidad para obedecer la ley de Dios. Pero también esa naturaleza pecaminosa que se llama carne condiciona el estilo de vida de las personas, ¿sí? Es un estado, eso de carne, ¿sí? De carne relacionada con el pecado, ¿sí? Un estado en que la persona se encuentra. Romanos capítulo 7, versículo 5, otro texto que tienen aquí, dice así, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué significa eso? Que ahora que somos creyentes ya no estamos en la carne, la naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros, está en nosotros siendo creyentes, pero ya no vivimos conforme, todo Romanos 8 habla de eso, ¿verdad? Ya no vivimos conforme a la carne, así que habla de un estilo de vida. Dice el texto, mientras estábamos en la carne, nuestro tiempo pasado antes sin Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Bueno, Romanos 8 habla bastante sobre este tema de la carne y del espíritu, ¿sí? La carne como naturaleza pecaminosa y el espíritu como la nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? Bueno, entonces, a la luz de esto, ¿sí? Ser carnal, ¿sí? Significa ser alguien que actúa bajo los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia utiliza, que no son muchos los textos donde se habla de un creyente carnal, este creo que es el único, me olvidé verificar esto, pero cuando se habla de un creyente carnal, me parece que es Pablo solamente que lo usa aquí, se está hablando de alguien que actúa bajo los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Así que esta es la fuente, queridos hermanos, esta es la fuerte acusación contra los grupos divididos, que justamente esos grupos divididos se jactaban de ser espirituales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otro, yo soy de Cristo. Bueno, se jactaban de ser espirituales, y Pablo como que, wow, dice, ustedes se jactan de ser espirituales, pero están ciegos a su realidad. Ustedes no son espirituales, ustedes son, ¿qué es lo peor que le podría decir? Son carnales. Eso es lo peor que le podría decir a estos grupos que estaban envanecidos. Dos veces va a utilizar el término en los próximos dos discursos que da, dos veces para decirles ustedes están envanecidos. Ustedes creen que están bien en su vida espiritual, pero miren lo que son, ustedes son carnales. Es muy fuerte esta acusación, hermanos. Así que a la luz de esto, queridos hermanos, el tema en esta mañana que nos proponen estos 4 versículos lo podemos expresar así. La carnalidad en el cristiano es un peligro que necesitamos saber distinguir. ¿Por qué exponemos así el tema? Porque lo que vemos acá es que Pablo lo que hace es demostrar a los corintios por qué los llama así. ¿Por qué los llama carnales a ellos? Bueno, ahí nosotros podemos ver por lo menos 2 cosas que nos ayudan a nosotros a entender a qué se refiere la Biblia cuando se habla de un creyente carnal, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar la carnalidad en la vida del creyente, no? Bueno, quizá para la mayoría de los creyentes, quizá de algunos años, pensar en un creyente carnal, ¿sí? Es imaginar a un creyente que está entregado a los placeres de este mundo, los más bajos, ¿sí? O uno que quizás sigue la moda de este sistema mundial, o un creyente que levanta bandera por las causas humanitarias más que por el Evangelio de Cristo, o que está entregado a algún vicio, ¿no? Decimos, ese sí que es un creyente carnal. Bueno, ese creyente que dice que va a la iglesia, pero después se va a los boliches bailables, boliche bailable, no sé si se utiliza esa palabra ahora, pero se va a los boliches bailables el fin de semana. Eso sí que es un creyente carnal. Bueno, es interesante que si bien estas cosas pueden identificar a un creyente carnal, el texto nos va a sorprender porque me sorprendió a mí. Mientras lo estaba estudiando esta semana, me sorprendió a quién llama Pablo carnal. Interesante eso, ¿sí? Sí, nos va a sorprender el texto con lo que Pablo dice aquí. ¿Por qué? Bueno, porque va a hablar de la carnalidad que había en los corintios, se debía a los celos. Raramente llamaríamos creyente carnal a alguien que tiene problema con los celos, pero Pablo llama a estos creyentes que tenían problema con ser celosos unos de otros, ustedes son carnales. Bueno, esa es la argumentación de todo aquí que va a explicar ese asunto aquí. Según lo que dice nuestro texto, queridos hermanos, podemos identificar la carnalidad
por dos evidencias. Primero, dos cosas vamos a ver. Primero, la carnalidad en el creyente se identifica por su incapacidad para poder comprender justamente la verdad de Dios. Para poder comprender la verdad de Dios, eso es versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Porque justamente acentúa el hecho de que no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Hay una incapacidad en ellos para comprender la verdad de Dios. Lo primero que debemos decir, queridos hermanos, es que Pablo no tiene dudas, y escuche esto, Pablo no tiene dudas que está hablando con creyentes acá. ¿Sí? Cuando Pablo habla de carnales, no tiene dudas Pablo de que está hablando con creyentes. ¿Por qué? Porque él los llama, versículo 1, de manera que yo, hermanos. Así que está hablando con creyentes. Así que Pablo no tiene dudas que está hablando con creyentes aquí, porque esa expresión hermanos, utilizada por el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento, es una expresión que se utiliza en las cartas apostólicas para identificar a los creyentes. ¿Sí? Solamente, si mal no recuerdo, hay una excepción, donde la palabra hermanos en el Nuevo Testamento no se refiere, por lo menos en las cartas apostólicas, estoy diciendo, en Hechos y en los Evangelios hay algunas excepciones más, pero por ejemplo Pablo en Romanos 9 habla de los judíos como mis hermanos. Dice, tengo dolor, continuo dolor en mi corazón por mis hermanos, los judíos, los de la nación judía. Entonces ahí no habla de creyentes, sino los llama hermanos porque son de la misma nación. Pero después los demás pasajes, queridos hermanos, en la Escritura, cuando se usa la palabra hermanos es para hablar de creyentes, ¿sí? Personas salvadas por la fe. Por ejemplo, en Gálatas se habla de falsos hermanos, ¿sí? O sea, que hay personas que se llaman ser hermanos, pero no lo son, falsos hermanos. En 1 de Pedro 5, por ejemplo, Pablo llama a Silvano, un colaborador suyo, hermano fiel, ¿sí? Entonces, la palabra hermano en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, es usada para referirse a creyentes. Y cuando Pablo llama aquí a los corintios hermanos, él no tiene duda que está hablando con creyentes. Y digo esto porque cuando se entra a hablar sobre el tema de carnalidad, hay una expresión que ha sido sacada de contexto, de algún famoso predicador, que ha sido sacada de contexto para decir, no existe el creyente carnal. Bueno, Pablo dice, ustedes son, entonces sí existe. Bueno, voy a responder al final de este mensaje a la pregunta, ¿existe el creyente carnal? Y voy a responder sí y no. Así que vamos a estar atentos a esa definición. ¿Sí? Nosotros, queridos hermanos, debemos ser cuidadosos a la luz de esto, ¿sí? Con el uso de esta expresión hermanos, ¿sí? Porque no todos los que asisten a una iglesia son hermanos. El hecho es que nosotros nos relacionamos entre nosotros y nos decimos hermano, hermano, hermana, hermana, incluso en los grupos de WhatsApp. No todos los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia son creyentes, hermanos. No todos. Pero estamos tan acostumbrados al uso de hermano, hermana, hermano, hermano, que al final le decimos a todos hermanos. Pero no todos los que asisten a una iglesia son hermanos. ¿Por qué? Porque solo los que son salvados tienen a Dios como Padre. Y por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Y los que no son salvos no tienen a Dios como Padre. Entonces no son nuestros hermanos. Y todo bien, que vengan a la iglesia, son recibidos como buenos amigos, con cordialidad, pero no son hermanos en la fe sencillamente por asistir a la iglesia, ¿verdad? Necesitan ser salvos por la fe en Cristo en arrepentimiento, ¿sí? Bueno, lo segundo que debemos saber, queridos hermanos, de este texto es que debemos notar el triple uso de la palabra como. ¿Ha notado eso? Versículo 1 y 2. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 3 veces utiliza el como sin acento, ¿sí? Y ese como sin acento está indicando que hace una comparación o semejanza. Y eso es importante para la interpretación de lo que Pablo está diciendo. Utiliza 3 veces el como para decir, estoy haciendo como una semejanza, una comparación de ustedes con otra situación o con otro estado. Es como que Pablo dice esto allí. A estos creyentes, no tiene duda que son creyentes, a estos creyentes no les pude hablar como a espirituales, sino tuve que hablarles como si estuviese hablando con carnales. Esa es la idea de esa expresión allí. Bueno, ese término espirituales, que utilizan en el primer versículo, hace conexión justamente con lo que dijo en 2.15, en la sección anterior. Cuando en 2.15 el apóstol Pablo dijo, en cambio el espiritual, y ahí hace conexión entre una sección y la otra, juzga todas las cosas, para referirse con ese término espiritual a creyentes
y no a alguien maduro en su vida cristiana, sino creyente sencillamente, ¿sí? Ese es el término allí. Es el creyente que juzga todas las cosas, refiriéndose a personas verdaderamente salvadas, ¿sí? Y el término carnal, ¿sí?, que se usa en el versículo 1, ¿sí?, que se usa en el versículo 1, hace conexión con 2.14. 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, refiriéndose al incrédulo, ¿sí? Esa palabra carnal o carnales, ¿sí?, tuve que hablarles como a carnales. Esa palabra carnal en el versículo 1 es diferente a la que se usa en los demás versículos. Así que de las 4 veces que se utiliza la palabra carnal acá, una es diferente. Si bien viene de la misma raíz, las otras 3 son diferentes. Y la primera, la que se usa en el versículo 1, sencillamente esa palabra se está refiriendo a alguien meramente humano, para hacer esa diferencia entre aquel que es creyente y aquel que no lo es, ¿verdad? Alguien meramente humano que no entiende la sabiduría de Dios y le resulta una locura. Así se usa la palabra carnales en el versículo 1. En castellano se tradujo todo como si fuese lo mismo, pero no lo es en el original. Así que la idea es esta de lo que Pablo está diciendo en ese versículo. Es así como que Pablo está diciendo de esta manera. Aunque ustedes son creyentes, ¿sí?, yo no pude hablarles a ustedes como creyentes. Y va a dar en el versículo 2 la razón de por qué. Pero no pude hablarles a ustedes como si fuesen creyentes, aunque lo son. Pero les tuve que hablar a ustedes como si estuviese hablando con incrédulos. Esa es la idea de la expresión allí, entendiendo el significado de las palabras en el original, ¿verdad? Así que Pablo se vio obligado a tratar con ellos, a hablar con ellos, como si estuviese hablando con personas que no entienden el Evangelio. Noten hasta qué punto llegó el pecado de los corintios, que Pablo cuando llegó a verlos, hubo 2 visitas que hizo Pablo después de haber estado la primera vez cuando fundó la iglesia, hubo una que no está registrado, que entendemos por la carta que estuvo, y después otra visita más. Dice, en esa segunda visita cuando llegué, después de haber estado 1 año y 6 meses con ustedes, llegué otra vez a visitarlos y no pude hablarles como si fuesen creyentes, sino me di cuenta que tenía que tratar con ustedes como personas que no entienden el Evangelio. Esa es la idea de la expresión en versículo 1. Y en el versículo 2 da la razón de por qué Pablo tuvo que adoptar esta actitud de tratarlos a ellos y hablarles como si estuviese hablando con personas incrédulas. Bueno, porque no sois capaces, porque no eras capaces, perdón, ni sois capaces todavía. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces en aquel momento, ni ahora sois capaces todavía de poder comprender la sabiduría de Dios. Entonces tengo que hablar con ustedes como si no entendiesen nada de esto, ¿verdad? Muy bien, interesante eso, queridos hermanos, allí. El acento justamente está en estos 2 versículos, en destacar el apóstol Pablo la incapacidad justamente de los corintios para entender la sabiduría de Dios, derivada esa incapacidad del estado de carnalidad en que ellos habían caído. El estado de carnalidad en que ellos habían caído los llevó a ellos a estar en una incapacidad para poder comprender las verdades del Evangelio, como Pablo quería enseñárselas a ellos, ¿sí? Es un estado en el que se asemeja a ser niños en Cristo. Ha notado cuando dice en versículo 1, como a carnales, como a niños en Cristo. Interesante esa expresión. ¿Por qué? Porque la palabra niño que se utiliza aquí en este versículo no es usada como en otros pasajes, ¿sí? En otros pasajes se utiliza la palabra niño en cuanto a la vida espiritual como alguien que está creciendo, que está madurando, como una manera tierna de tratar a alguien que es nuevo en la fe. Bueno, no es usada así de esa manera en este texto, ¿sí? La palabra niño que se utiliza aquí, que se utiliza 2 veces en esta carta, es para referirse a un bebé, uno recién salido de la panza de su mamá, ¿sí? Un bebé, un recién nacido. Literalmente la expresión esa que encontramos aquí se traduce así, uno que no sabe hablar, o se podría traducir así también, alguien que balbucea. ¿Han visto los niños, los bebés? No hablan, ¿qué hacen? Balbucean. Bueno, esta es la palabra que se utiliza acá, que Pablo está utilizando con ellos, ¿sí? Como niños, como bebés que están balbuceando. Y el uso de esa palabra, hermanos, acá no es tierno. No es un uso tierno aquí. Ustedes son niños en Cristo, yo los comprendo, recién son salvos, porque no era así. No eran nuevos en la fe los corintios.
Y Pablo utiliza una palabra que dicen los escritores o los estudiosos del griego, que tenía un uso despectivo la palabra esa en el común del uso de los griegos. Y por eso es que tiene un tono de reprensión esa palabra niño acá, que es bebé en Cristo, ¿sí? Es como un tono un poco irónico de Pablo aquí al hablar con ellos, al utilizar esa palabra bebé. ¿Sí? No habla de niños como una etapa de crecimiento en Cristo, sino justamente de incapacidad derivada del pecado en que ellos habían caído. Habían llegado al punto de ser personas que balbuceaban la verdad del Evangelio, como que no sabían hablarla, comentarla ni entenderla en realidad. La idea sería así justamente de lo que Pablo está diciendo ahí. Ustedes balbucean cuando se trata de la sabiduría de Dios, balbucean como un bebé que trata de leer un libro. ¿Han notado cuando tienen los bebés, las mamás, no? Y el bebé empieza a darse cuenta que mamá lee libros, intenta agarrar el libro e intenta hacer la mímica de que lee como mamá o como papá, ¿verdad? ¿Y qué empieza a hacer? Hace eso, ¿verdad? Los chicos balbucean. Esta es la imagen de lo que Pablo está usando aquí. ¿Se acuerdan que ayer les dije el mensaje es muy duro? Es muy duro que alguien venga y te diga, vos estás balbuceando sobre las verdades del Evangelio, no sabés lo que estás hablando. Porque has perdido la capacidad de poder comprender y discernir la sabiduría de Dios, me pongo a hablar contigo sobre las verdades sublimes y supremas del Evangelio de Cristo y te escucho y es que me doy cuenta que no entendés nada, estás balbuceando, no te das cuenta de lo que estás diciendo. Es muy duro, ¿verdad? Es muy duro llegar hasta eso. ¿Pero qué hace que un creyente llegue hasta eso? Bueno, haber caído en la carnalidad, ¿sí? Este fue, queridos hermanos, esta condición de los corintios fue un condicionante para Pablo, ¿sí? Para el ministerio de Pablo. Solo podía darles a beber leche y no vianda. Pablo explica justamente, tuve que darles leche, porque ustedes no eran capaces de poder discernir las verdades más profundas del Evangelio, y les tuve que dar leche y no vianda, que es la comida que se puede digerir cuando uno ya es maduro, ¿verdad? Estaban incapacitados de digerir las verdades del Evangelio, ¿sí? No estamos diciendo, hermanos, que no eran salvos, no estamos diciendo eso porque el texto no lo dice, eran salvos. Pero ellos dejaron de aplicar el Evangelio a su estilo de vida a causa de su carnalidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo identificamos entonces, a la pregunta inicial, cómo identificamos la carnalidad en un creyente? Bueno, la vemos en el creyente que no comprende cómo el Evangelio es aplicado a su forma de vida. El creyente que ha caído en la carnalidad le resulta difícil entender cómo aplicar los principios bíblicos del Evangelio en la vida matrimonial, en la crianza de los hijos, en la vida laboral, en su relación con el mundo, en las dificultades, etcétera, etcétera. Imaginemos al creyente carnal que ha caído en la carnalidad, ¿no? En el pecado de carnalidad, y está pasando una dificultad, y se acerca a cualquier hermano de la iglesia y dice, no, pero vos tenés que tener paciencia, aprovechar esta dificultad para tener paciencia. Y el creyente carnal que le dice, qué paciencia, yo quiero salir de esto. Claro, y uno dice, ¿cómo está pensando? ¿No está pensando que Dios utiliza esa dificultad para ayudarlo en su vida espiritual, para formarlo a Cristo? No, el creyente carnal dice, quiero ser librado de este dolor, basta, qué paciencia ni nada. Señor, líbrame de esto. Y está pensando como pensaría cualquier persona carnal. Imaginemos sencillamente aquella persona que es creyente pero ha caído en la carnalidad, ¿no? Y sencillamente no puede mirar la crianza de los hijos con los principios bíblicos y se apoya en los principios de la psicología del mundo o sencillamente lo hace a su manera. Bueno, no puede entender cómo se aplica eso en su vida matrimonial incluso, ¿no? No, vos tenés que como esposa sujetarte a tu esposo y la mujer que ha caído en la carnalidad, no, ¿qué sujetarme? Vos tenés que saber cómo es mi esposo. Y dice, ¿cómo no piensa bíblicamente? Bueno, porque ha caído en la carnalidad. No puede ver cómo el Evangelio se aplica, en este caso, a su vida conyugal. Lo mismo que el esposo, ¿no? Que le diga que ha caído en la carnalidad, vos tenés que amar a tu esposa como Cristo. Y el esposo dice, pastor, usted tendría que conocer a mi esposa, ¿no? ¿Qué amar como Cristo? Bueno, dice, ¿cómo no puede pensar bíblicamente? Porque ha caído en la carnalidad y está incapacitado por esa carnalidad a poder comprender cada situación para verla como la gracia de Dios obrando en su vida. Queridos hermanos, hay un ejemplo, por ejemplo, de esta situación en Asaf. Quienes han leído el Salmo 73
recuerdan a Asaf haber caído en la carnalidad por un momento, y ese Salmo 73 relata ese momento en que él cayó en la carnalidad y empezó a tener envidia de ¿quiénes? De los incrédulos. Dice, empecé a tener envidia de cómo le va tan bien a los incrédulos, y yo que soy temeroso de Dios, me va pésimo. Y entonces dice, empecé a tener envidia, dije, wow, esto incluso blasfeman y son prosperados en su riqueza. Y empieza a hablar todo lo que pasó por su mente en ese momento, que cayó en los celos, era el problema de los corintios, y empezó a tener envidia de los arrogantes, dice. Y dijo, wow, estos no pasan trabajos, sufrimientos como yo, y mirá qué bien que les va. Hasta que, justamente en el verso 17 de ese salmo, él dice, hasta que entrando en el templo de Dios, ¿qué le pasó? Comprendí el fin de ellos. Eso no es todo lo que tienen ellos. Ellos viven ahora sin conocimiento de que vendrá un día que ellos sufrirán la condenación eterna. Y ahí cambió todo en la vida de Asaf. Dice que, y él mismo se llama, yo era tan torpe, era como una bestia delante de ti. Había perdido la capacidad de comprender las circunstancias de la vida desde el Evangelio. Y eso pasa cuando el creyente cae en carnalidad. Bueno, hay otros ejemplos más que les anoté ahí, que hombres de fe que han caído en la carnalidad, como Salomón, que hablamos esto la última vez en el barrio de La Victoria, hablando acerca de Salomón y su caída en la carnalidad, o como también David, que cayó en su momento en la carnalidad, y esto sucede cuando dejamos de razonar con coherencia bíblica. ¿Sí? Primero de Reyes, Salomón, amando a otras mujeres más que a Dios, a muchas mujeres, y cuando David cometió el pecado con Betsabé, dejaron de razonar bíblicamente, dejaron de pensar ellos, queridos hermanos, en ese momento, conforme a la Escritura, y cayeron en esos pecados, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos identificar nosotros a la carnalidad en el creyente? En segundo lugar, por su incapacidad, la incapacidad que tiene la persona para dominarse a sí misma. ¿Sí? Hay una incapacidad para comprender y hay una incapacidad para dominarse a sí misma. Versículo 3 y versículo 4 dice esto. Noten versículo 3, porque aún sois carnales. Y dice, ¿todavía somos? Sí. Bueno, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es una pregunta retórica esa. Es como para que los corintios digan, tenés razón, Pablo. Entonces pone sobre la mesa, dice, los celos, las contiendas y las divisiones, o sea, los celos llevaron a las contiendas y las contiendas a las divisiones. ¿Esto no les demuestra a ustedes que son carnales y que andan como hombres? Esto pasaría en el mundo, dice Pablo allí. Bueno, tenían una incapacidad para dominarse a sí mismos. Queridos hermanos, esta palabra celos que encontramos allí, que es el origen externo de todo lo que pasó, lo que sigue después a partir de la semana que viene, Dios mediante, es para hablar de por qué eran celosos. Porque los celos es el síntoma de un problema. Pero ¿cuál era el problema que pasaba dentro que lo llevó a los celos? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Esa palabra celos literalmente se traduce como hervir. Así se traduce la palabra celos en el Nuevo Testamento. Y también se traduce como calentarse. Lo utilizamos nosotros. Estoy caliente. Como diciendo, estoy con bronca. Esa es la expresión allí. Esa es la idea que se traduce esta palabra celos. ¿Sí? Calentarse, ponerse furioso. ¿Por qué? Bueno, porque al otro le va bien. Tremendo, ¿no? Eso hacen los celos. Me pongo furioso porque al otro le va bien, o porque el otro es favorecido, o porque tiene aquello que queremos pero no lo podemos tener. Eso hacen los celos en una persona. Le hace ponerse furioso, calentarse, hervir, porque al otro le va bien. Es interesante lo que dijo Salomón cuando escribió Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Él dijo, he visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Interesante eso. Es un problema de la naturaleza humana los celos que están relacionados, de la mano van con la envidia. Queridos hermanos, los celos están entre los pecados más comunes, pero menos reconocidos. ¿Quién va a decir, la verdad que estuve muy celoso de vos? No lo vamos a decir, ¿verdad? Más queremos decir cualquier otro pecado que decir, estaba celoso, estaba furioso de que a vos te va bien, de que te pudiste ir de vacaciones, estaba celoso que te pudiste comprar una bicicleta, estaba celoso de esto, de aquello, de lo otro. Es uno de los pecados más comunes
pero menos reconocidos porque es muy vergonzoso, ¿verdad? Decir que uno se sentía mal porque al otro le va bien, ¿verdad? Los celos, queridos hermanos, son una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, los celos son la evidencia de nuestra carne, porque está en nuestra carne, la naturaleza pecaminosa, los celos. Y por eso cuando uno cae dominado por los celos, cayó en la carne y es un creyente carnal. Así que en ese sentido sí existe el creyente carnal. Cuando nos dejamos dominar por los celos, porque los celos están en todos nosotros, hermanos, no nos escapamos ninguno de esto, porque los celos es parte de la naturaleza pecaminosa. El asunto es si nos dejamos dominar por los celos o no. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y otro, entre el que se deja dominar por los celos y entre el que puede dominar sus celos, ¿sí? Así que los celos son una manifestación de la naturaleza pecaminosa y cuando nos dejamos dominar por los celos, hemos perdido el dominio propio y hemos caído en la carnalidad. Por eso es que una evidencia de carnalidad es que no dominamos, hemos perdido las riendas de nuestras emociones. Y así como los celos, la misma carnalidad se evidencia cuando nos dejamos dominar por la ira, o cuando nos dejamos dominar por la depresión, o cuando nos dejamos dominar por cualquier otro sentimiento conflictivo, hemos caído en la carnalidad. En este caso cayeron en los celos, ¿sí? Y ellos no lo dominaron, sino que se dejaron dominar por ello. Ahora, no solemos pensar, queridos hermanos, que ser celoso es ser carnal, ¿verdad? Lo tratamos de suavizar nosotros en nuestro pensamiento. Pero Pablo dice, ustedes por ser celosos, no hay otro calificativo para ustedes que carnales, porque eso está en su carne, en su naturaleza pecaminosa, y ustedes han dejado lugar a eso. Bueno, eso es lo que dice Pablo aquí. Así vio Pablo el caso de esta iglesia. Eran carnales porque se dejaron dominar por esos celos. Los celos, queridos hermanos, los llevaron a ellos a actuar como niños. Y ahí viene el hecho de bebés, la palabra irónica que Pablo utiliza allí, de bebés que balbucean, ¿sí? Y crear entre ellos contiendas. ¿Ha visto las peleas, ustedes que tienen varios hijos en casa, y que son todos más o menos seguiditos, ¿no? Los que son los chicos. ¿Por qué cosas se pelean ellos? Porque él, justo en su cumpleaños, y es su cumpleaños, tenía que recibir un regalo. Y el otro que dice, ay, a mí no me trajeron nada. Y no es tu cumpleaños, ¿no? Pero empiezan los celos ahí. Se pelean por un cochecito. Se pelean porque le dio 3 galletitas de más al otro en el desayuno, ¿no? Pero le pusiste más, pero la taza del otro es así. Los niños se pelean, manifiestan ese celo que hay adentro, esa actitud celosa que de nuestra naturaleza, por cosas insignificantes, queridos hermanos, ¿sí? Y eso pasó en Corintios, por eso Pablo está un poco siendo bastante duro con esto, porque dice, ustedes se están peleando por cosas insignificantes. Miren, la iglesia se dividió por cosas que no valen la pena, en verdad. Hay cosas que tienen que ver con la doctrina, que a veces una iglesia se divide de manera casi inevitable, porque la doctrina sí es una cosa que separa a aquellos que no son de la sana doctrina. Pero por esto se dividieron por cosas insignificantes que las va a hablar después. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que los celos justamente produjeron contiendas. O estoy celoso porque él tiene y yo no tengo, entonces nos empezamos a pelear. Le diste este ministerio porque esto es capítulo 12, hermano, no llegamos ahí. Pero esto es lo que pasa en capítulo 12. Pablo tiene que hablar sobre los dones. Y tiene que hablar, ¿tienen todos don de sanidades, muchachos? Le dice a los corintios. Y los corintios dicen, no, todos no van a tener el don de sanidades. Porque todos querían, Dios, tú le diste el don de sanidades, todos queremos, para todos igual. No, en la iglesia no es para todos igual. La salvación es lo único que es igual para todos. Lo demás no es así, no funciona de esa manera. Y los corintios pensaron que sí, y se empezaron a pelear por esto. Los celos llevaron las contiendas, y las contiendas llevaron a las disensiones, que son las divisiones. Esa palabra división literalmente es estar aparte. Es como, bueno, pasa con los chicos en casa, ¿verdad? Con los que son pequeñitos, muy pequeñitos. Se separan porque él tiene el juguete y yo no lo tengo y se quedan en un rincón así. No voy a jugar con Pepito, no voy. Se separan, es estar literalmente aparte, ¿sí? Bueno, eso pasa cuando están los celos. Es como un poco tragicómico todo esto, ¿verdad? Porque la escena, vista desde afuera, causa un poco de gracia,
pero al ver que esto se trataba de la iglesia de Dios, ya es trágico, sencillamente, ¿sí? No necesariamente, escuche esto, no necesariamente hay que caer en los placeres mundanos para ser llamado un creyente carnal. Basta con ser celoso para ser un creyente carnal, ¿sí? Pablo ha llegado, queridos hermanos, al punto clímax, pero no ha llegado justamente a la raíz del problema, de por qué eran celosos, ¿sí? El por qué reaccionaron con celos. Esto sencillamente es la evidencia de un problema más profundo. Cuando alguien en la iglesia, un creyente en la iglesia manifiesta celos, es la evidencia de otro problema más profundo aún. Y eso lo va a tratar Pablo en lo que viene, ¿sí? Esto será abordado en la última argumentación y mediante ella va a exhortar justamente a los corintios a adoptar una actitud de humildad para ser librados de los celos. La humildad es la gran liberación de los celos, hermanos. Eso va a tratar en lo que sigue, vamos a ver. La humildad es el redentor, el que nos libera de los celos que nos tienen atrapados y nos atormentan, queridos hermanos. Así que antes de dar las aplicaciones correspondientes y necesarias para estas dos pautas que Pablo pone aquí acerca de la carnalidad en un creyente, yo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Antes de dar la aplicación a este mensaje. Hoy en día hay una controversia sobre si la Biblia habla del creyente carnal, o sea, se cuestiona hoy en día si es posible que exista un creyente carnal. Ese es el cuestionamiento que hay en la internet por allí. Bueno, yo creo que la controversia que viene por el tema de si hay creyente carnal o no, viene por el mal uso de este pasaje o la mala interpretación de este pasaje, pero viene por algo más, por haber sacado lo que un predicador muy conocido dijo, sacarlo del contexto. Y no entender en qué contexto lo dijo este predicador. Este predicador no está equivocado en lo que dice, pero algunos lo han sacado del contexto y se han quedado con la frase de él, no existe el creyente carnal. Bueno, este texto nos muestra que sí, pero yo entiendo por qué este predicador lo ha dicho, ¿sí? Bueno, debemos nosotros diferenciar, queridos hermanos, entre el creyente que cae, yo lo tengo acentuado en mis notas, que cae en la carnalidad, y aquella persona que profesa conocer a Cristo y vive en la carne. Son dos situaciones diferentes. Una es caer en la carnalidad y otra es vivir en la carne. Son dos situaciones diferentes que necesitamos diferenciar para no caer en errores y volvernos contradictorios con la Escritura, ¿verdad? El que vive, la persona que vive en la carne, como dice Romanos 8, 7, que lo leímos recién, no puede agradar a Dios. Si no puede agradar a Dios, no es salvo. Entonces, la persona vive en la carne, no es salvo. O sea, esa persona no necesariamente está entregada a todos los placeres mundanos, sino que mantiene, esa persona que vive en la carne, mantiene deliberadamente una conducta carnal y la justifica a la misma vez que se confiesa ser salvo. Bueno, cuando vemos a alguien así que profesa ser salvo, mantiene una conducta carnal, pero a la vez igual soy salvo, bueno, ya sabemos que se trata de una persona que no es creyente, ¿verdad? Que no es creyente. Por ejemplo, persona que es salvada y vive en la fornicación, dice, vive conviviendo con alguien sin casarse, ¿no? Y dice, bueno, no, pero igual soy salvo porque Dios perdona todo. Bueno, pero si sos salvo, lo que primero que haría, ¿qué es? Regularizar tu situación, sabiendo que estás en fornicación. Eso haría. Pero la persona que dice, no, si Dios perdona todo, esto, como escuché a alguien esta semana hablando, esta o la otra semana, de otra iglesia, hermanos, por favor. La otra iglesia me contaba la situación, me dice, no, porque en la iglesia donde vamos ya está conviviendo, ¿no? Sin casarse. En la iglesia que vamos ya me dijeron que igual nosotros ya somos como matrimonio. ¿Perdón? Cristo no le dijo a la mujer samaritana, mira, estás conviviendo con ese quinto hombre, pero es como que ya están casados, no te hagas problema. ¿Qué le dijo Cristo? El que ahora estás no es tu marido. No es como que, no es tu marido. Interesante eso, ¿no? Tenemos un ejemplo de eso, y no lo vamos a ver, pero le dejo los textos. Tenemos un ejemplo de ese tipo de personas que dicen ser creyentes, pero viven en la carne, en Judas. Usted lee Judas, que es cortito, es un solo capítulo. Ahí Judas describe a esos que dicen ser creyentes, pero viven en la carne, ¿no? Bueno, distinto a esto, queridos hermanos, es caer en la carnalidad, no vivir en la carne, sino es dejarse llevar ocasionalmente por impulsos carnales. Usted es creyente. ¿No le ha pasado a veces haber caído en la ira, por ejemplo? ¿Eh? Alguien hizo ¡puf! Bueno,
Sí, nos hemos enojado ocasionalmente. Otra cosa es vivir con ira, responder a todas las situaciones de la vida con ira. Eso es diferente. Pero todos nos hemos enojado y nos enojamos de manera diferente. Algunos explotan y otros nos quedamos, como yo, callados. Mi esposa ya lo sabe. Aprieto los labios, bueno, ni digo bueno. Pero el asunto es, todos caemos. Lo diferente es ser una persona irascible. O la depresión. ¿Quién no se ha desanimado alguna vez? Bueno, yo ya he dicho que una vez a la semana tengo un momento de depresión. Pero responder a todas las situaciones de la vida con depresión, todo está mal, voy al supermercado y no pude comprar, qué sé yo, qué feo, pero trae todo lo demás. Bueno, y va al otro, y todo es depresión. Bueno, ya estamos hablando de alguien que en realidad profesa ser creyente, pero tiene un problema muy serio, que vive en la carne. ¿Sí? Eso sin hablar de pecados más serios, ¿verdad? Caer ocasionalmente en esos impulsos de la carne no significa que uno no sea creyente. Así que, ¿existe el creyente carnal? Sí y no. Sí y no es la respuesta. No podemos llamar creyente a alguien que profesa ser cristiano, pero vive en la carne. Pero sí debemos saber que un creyente puede caer en los impulsos de la carne y Pablo los llama carnales. Sois carnales, es la expresión que Pablo utiliza aquí en cuanto a los corintios, que llamó hermanos. ¿Sí? Bueno, el texto de esta mañana, y ahora sí pasamos a las aplicaciones finales del mensaje. El texto de esta mañana conlleva una seria advertencia contra los celos, hermanos, allí que practicaban los corintios. Los celos es una de las evidencias del grado de maldad que hay dentro nuestro. ¿Por qué evidencia el grado de maldad que hay dentro de nosotros cuando caemos en los celos? Porque los celos, a diferencia de otros sentimientos conflictivos, es que los celos nos impulsan a enfurecernos por aquello que es bueno. Wow, mirá vos, lo felicitaron porque hizo algo bien. Y yo me enfurezco. ¿No es eso terrible dentro mío? Me enfurecería, como enseñó Nicolás una vez sobre Efesios, me enojaría por aquello que es malo, pero me enojo por lo que es bueno. Mirá vos, se puede ir de vacaciones este verano no sé a dónde. Y yo digo, mirá vos, andás a ver cómo consiguió la plata. Y empezamos a pensar así, ¿no? Por los celos. Si yo sé que debe andar por algo extraño, algo raro debe haber ahí, por eso puede hacer todo eso. Los celos nos llevan a pensar de todas esas maneras, a dudar, a tener sospecha todo el tiempo de los demás, de por qué le va bien a los demás. Bueno, es muy malo lo que hay dentro nuestro, hermanos, y los celos son la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta dónde llega la maldad dentro nuestro? Hasta eso, a ponernos mal porque a otro le va bien. Eso es muy malo dentro de nosotros y todos tenemos esta naturaleza dentro nuestro. ¿Le pasa a ustedes? Nos pasa a los pastores. Es raro que un pastor confiese que está mirando por allí cómo hablan de otro pastor. Vos sabés que predicó mensajes fabulosos. Si lo dicen delante mío, me van a tentar justamente a ponerme celoso. Pero bueno, yo tengo que dominar mis celos. ¿Sabés? Mensaje fabuloso. Ahora entendí aquella cosa. Claro, algo que yo enseñé 20 veces acá y dice, ahora no entendí. Y dice, y entonces está la lucha con los celos. Y juntarse entre pastores. ¿Cuánto hubo esta semana en tu iglesia? Y siempre la broma entre los pastores, cuando nos juntamos, alguien dice la broma clásica. Y no, pero esta semana hubo 250 en la iglesia. Dice, y sabemos que en nuestras iglesias el grupo más o menos que se reúne está entre 60, 70, 80. Temperley nomás ahora llegó a tener unas 200 personas. El número, que a veces decimos en el púlpito, no importa el número. Pero humanamente despierta los celos también. Todo eso pasa entre los pastores, hermanos, pues somos pecadores. Hay que dominarlo. Y pasa entre los creyentes. Pastor, por alguna razón, a este hermano hoy se quedó más tiempo hablando, le puso la mano en el hombro, lo felicitó y dice, mirá vos, anda a saber, anda buscando un lugar ahí, y todos los celos. ¿Verdad? Pasa así. Muestra lo malo que somos, hermanos. Muestra lo malo que somos, ¿verdad? Bueno, lo ven en los chicos en la familia. Enséñale a su hijo cuando pasa eso. Enséñale a su hijo que eso es su naturaleza pecaminosa, cuando se pone mal porque su hermano recibió un regalo el día de cumpleaños. No lo consienta, dígale, eso es porque vos sos pecador y precisás a Cristo, eso está muy mal lo que estás haciendo. Vos tenés que alegrarte que tu hermano recibió un regalo hoy y no ponerte celoso o celosa. Enséñale eso. Además, los celos es un sistema de autoflagelación, los celos.
¿sí? ¿Qué es autoflagelación? Es castigarse a uno mismo. Eso es los celos. Es autoflagelación. ¿Por qué? Porque los celos producen pensamientos de injusticia, maltrato, desamor e indiferencia de los demás hacia... Es como los niños. Él recibe el regalo, yo no recibí. Entonces a mí no me quiere nadie. Es autoflagelarse. Es decir, que los demás no me quieren, nadie todos son indiferentes conmigo. Es autoflagelación. Y esos pensamientos nos tienen atormentados todo el tiempo. Y la persona que sufre de celos internamente se está castigando todo el tiempo diciendo nadie me quiere, todo es injusto conmigo, todo está mal conmigo. Los celos hacen eso. Y es un sistema de autoflagelación. Es terrible caer en los celos, hermanos, por esto, ¿sí? Pensamos justamente que nos autoflagelamos y pensamos de injusticia porque pensamos que no nos dan lo que supuestamente, entre comillas, merecemos tener. Y los celos son divisivos, hermanos, porque nos privan de tener buenas relaciones, porque vemos a los demás como nuestra competencia. Los celos hacen eso. Nos hacen ver a los demás no como hermanos en la fe, sino como personas con las que tenemos que competir para que el otro no reciba más de lo que yo recibo. Entonces lo vemos como competencia. Nadie va a confesar esto, hermanos. Y menos mal que nuestros pensamientos no están en una pantalla como esta, ¿verdad? Nadie va a confesar que vemos a los demás como una competencia. Que el pastor lo llamó más esta semana, pues me mandó un WhatsApp y a mí no me mandó. Que el pastor estuvo en el cumpleaños fulano, pero en mi cumpleaños no estuvo. Lo vemos como una competencia. ¿Qué habrá hecho él o ella para recibir ese favor que yo no recibí? Vemos todo como una competencia. Y los celos nos llevan a tratar de pisar al otro, de hundirlo. Y cuando se habla bien del otro, o del otro grupo, como en este caso es, sí, pero tratamos de bajarlo, ¿no? No, pero sí, pero no es tan bueno eso como lo que hizo fulano. Y tratamos de bajarlo al otro. ¿Por qué? Porque es nuestra competencia si nosotros sufrimos de celos. ¿Cómo trata el mundo los celos? El problema de los celos. Bueno, desde chiquitos se trata de esta manera, no son todos los casos así, pero mayormente es así. Se consienten los celos y no se lo ve como un pecado, sino como una debilidad que necesita ser curada con la elevación de la autoestima. ¿Sí? Elevarle la autoestima a la persona o a los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una competencia y le damos premios, no al ganador, sino para que nadie se sienta mal. Y eso es consentir los celos, para que nadie se sienta mal que hay uno que ganó y los demás no. Bueno, le damos medallas a todos, le damos trofeos a todos y al final no ganó nadie. ¿Y qué dicen? Ganamos todos. Y eso es fomentar justamente más celos. Y después esa persona cuando crece que dice, es para todos igual. ¿Por qué para él no, para él sí, para mí no? ¿Y por qué hay muchas veces en la vida que va a ser para vos no? Eso es una idea muy del comunismo, hermanos, ¿eh? Todo la misma casita, hecha igual, todo el mismo sueldo, y cuando tenés un poquito más se lo queda al Estado para que tengan todos igual, todos igualitos. El mismo coche, bueno, eso fue un fracaso institucional en la ex Unión Soviética. No existe eso porque Dios no actúa así, porque Dios no hizo el mundo así. Imagínense una hormiga diciéndole a Dios, ¿por qué no me diste el cuerpo del elefante? ¿Por qué a él sí y a mí no? No se puede quejar por eso, porque hay una razón en la soberanía de Dios por qué hizo las cosas así tan diferentes. Capítulo 12 habla de variedad. Yo no tengo el don de predicación del pastor MacArthur, tengo otro don de predicación. Sería una ridiculez de mi parte, señor ridiculez, decirle, Señor, ¿por qué a él 5 talentos y a mí 2? Y yo sería sabio, me diría, porque con 2 te alcanza para lo que yo quería que vos hagas. No precisas más que 2. Y listo, suficiente. Es suficiente razón. Si te daba 5, había 3 que iban a ser para que te envanezcas y te enorgullezcas. Bueno, el mundo trata así los celos. Trata de fomentarlo y apaciguarlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, ¿cómo trata la Biblia? Yo pensaba en eso y pensaba en Cristo en un momento, mientras meditaba en este texto esta mañana. Pensaba en, ¿se acuerdan con quiénes iba a orar Cristo? De una manera muy particular, con Pedro, Jacobo y Juan. No sé qué pasaba con los otros. ¿Será que dirían, mira vos, Pedro, Jacobo y Juan, a nosotros nunca nos llamó a orar así? No vemos ese registro. No sé si pasaba.
Pero es interesante que Cristo no tenía problemas, dice, con Pedro, Jacobo y Juan, a orar aparte, como un grupo íntimo y especial para él. Y no tenía problemas si los demás se ponían celosos. Él los llevó a Pedro, Jacobo y Juan aparte en momentos especiales. Es más, Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos 3 discípulos que vieron a Cristo glorificado. Los llevó al monte de la transfiguración y fueron los únicos 3. ¿Se imaginan, si yo hubiese estado ahí, se imaginan al bajar, y los 3 con cara sonriente, muchachos no saben lo que vimos, y los demás no tengo idea cómo reaccionaron, pero Cristo no estaba preocupado por si el otro se ponía celoso o no, porque hay propósitos sublimes que lo vamos a aprender otra vez en capítulo 12 de por qué Dios hace las cosas así. Y creo que en parte es para eso, para que aprendamos humildad, de que si no te tocó, no te tocó. Y confía en que Dios es sabio que hizo las cosas así. Hay muchas habilidades que yo anhelo tener que no tengo. O sea, que me gustaría tener y no tengo. Por ejemplo, una de ellas es las matemáticas. Es chino básico para mí las matemáticas. Y cuando veo que hay películas que veo que de matemáticos y todo eso, y qué facilidad que tiene para entender lo que está ahí, yo veo y no veo nada. No la tengo esa capacidad, no la tengo. Y Dios sabe por qué no me la dio. Tampoco tengo la habilidad para el fútbol, es tremendo, es terrible eso. Eso me parece que lo sufro más. Pero no tengo la capacidad para ser deportista. Pero Dios sabe por qué. En el cielo me enteraré por qué. Espero. Muy bien. ¿Cómo trata la Biblia los celos? Quizá tú eres alguien que vive en los celos. O sea, tú respondes con celo aquí en la iglesia, pero también lo vives en tu casa, con tu familia, lo has vivido en la escuela primaria, lo has vivido en la escuela secundaria, y en todo grupo donde estás siempre te das cuenta que tienes celos. Bueno, tú vives en los celos. Tú no caes en los celos, sino tú vives en los celos. Tú no eres creyente y tú necesitas a Cristo. Él te va a liberar del tormento de los celos. Porque yo sé lo que pasa en tu mente, porque yo también lo he vivido. Sé lo que pasa en tu corazón y en tu mente por los celos. Estás atormentado por tantos pensamientos que no te dejan tranquilo y sufres por eso. Tú necesitas a Cristo. Y Él te va a dar una paz que ya no te vas a preocupar por los celos. No te van a dominar. Vas a estar contento y complacido con lo que Dios te ha dado a ti y ha hecho contigo. Quizá tú eres creyente que caes en los celos. Bueno, necesitas madurar en humildad o en la humildad de Cristo para pensar más en los demás y menos en ti. Eso vamos a hablar la semana que viene porque eso es lo que Pablo habla después. La humildad es la respuesta al problema de los celos, queridos hermanos. La humildad tiene que ver con pensar en los otros antes que en mí. Cuando caemos en los celos, ¿en quién pensamos? En lo que yo no recibí, lo que yo no tengo, lo que a mí no me hacen. Eso es los celos. El otro problema de cuando pensamos lo que nos hacen tiene que ver con otro problema de sentimientos conflictivos. ¿Qué te ayuda a esto? La humildad de Cristo. La humildad de Cristo te lleva a decir, no importa, no estoy preocupado por lo que me hacen a mí. Yo quiero ayudar a los demás como pueda, aunque sea dando 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan aquel niño que le dio eso a Cristo y que los discípulos le dijeron, ¿qué es esto para tanta gente? Menospreciando a ese niño con 5 panes y 2 peces. Y Cristo les tapó la boca y le dijo, miren, con estos 5 panes y 2 peces, Dios puede hacer mucho con lo poco que tú piensas que Él te dio. Así te haya dado un solo talento, Dios puede salvar un montón de personas. Por eso siempre digo, padres, no desestimen lo que están haciendo, madres y padres, no desestimen lo que estén haciendo en casa. Usted dice, no, yo debería estar afuera haciendo otras cosas para el Señor. Mire, estás haciendo mucho porque tú no sabes todo lo que Dios va a hacer con esos hijos que estás criando para el Señor. Amado Dios, tú eres poderoso para hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en este momento. Pedimos que sea tu Espíritu hablando tiernamente al corazón de cada uno de nosotros. Un problema tan común en nuestra alma y que los corintios cayeron en esto de una manera tan penosa que dividieron la iglesia. Pedimos que tú nos guardes a nosotros en nuestros corazones de caer en los celos. Ayúdanos a mirar a Cristo y poder hallar complacencia en Él. En nombre de Jesús.